Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotros. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola, hola, bienvenidos a El Casetal Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de la vida real. Y hoy traemos un tema que es un combo de terror, comedia y drama. Criar adolescentes mientras muchas están en plena crisis de los 40. O sea, estamos hormonales nosotros, están hormonales ellos, que Dios nos ampare. Y si creen que esto es una guerra, espérense a que les llegue la notificación. Mamá, tengo novio. Mamá, vi este TikTok y no entiendo. Mamá, help. Y para eso trajimos hoy a Gabriel Zuluaga. Él es mentor y especialista en crianza para que nos ayude a entender cómo comunicarnos mejor con nuestros adolescentes y que no nos bloqueen el chat familiar. Entonces, Gabriel, contanos un poquito de vos, contanos por qué llegaste, mejor dicho, por qué un hombre decide ser un especialista en crianza de niños. Bueno, saludos para todos. Este cuento es un cuento casi que de naturaleza. O sea, yo soy papá hace casi 16 años, mi hija está próxima a cumplir 16, y desde que empiezo la paternidad quiero hacerlo diferente, tengo las ganas de hacerlo diferente. Digamos que lo primero que le pasa a uno en la cabeza es, yo no quiero que me pase o que a ella le pase lo que a mí me pasó en algún momento, o con algunas situaciones. Pero el tema empieza a coger forma por los trabajos que uno hace con uno. O sea, yo en algún momento, en esa crisis de los 40 en la que hablan ustedes, empiezo a cuestionar muchas cosas de mí, ¿cierto? Y entonces empiezo a revisarme por allá atrás y a resolver un montón de detallitos. Y esos detallitos me dan una perspectiva. Y esa perspectiva yo la tengo que entregar. O sea, yo digo, "Jue madre, yo no me voy a quedar con esto". Porque empiezo a tener una crianza con mi hija de una forma particular. Y eso empieza a tener unos resultados, ¿cierto? Entonces yo en ese momento digo, vení, no nos quedemos con esto, entreguemos esta vaina. Entonces por eso digamos que me nombro más mentor que otra cosa. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es compartir mi vida y mi experiencia con la gente. Entonces lo que digo es, hombre, la crianza puede ser diferente. Hay muchas tendencias de crianza diferente y hablan de crianza positiva, hay un montón de cosas. Y yo digo, hombre, sí, hay muchas cosas que pueden ser diferentes, hay elementos que yo considero que no pueden perder. Hagámoslo diferente. Y venga, mostrémosle a la gente que esta vaina se puede. Y que se puede con resultados. Esta vaina no es teoría. Gabriel, nosotros en la entrevista previa que tuvimos como contigo, tú nos estabas diciendo que era que tú habías visto cuando tu niña estaba muy pequeña en la guardería, que es que los niños aprenden mucho o se comportan mucho son como muy el reflejo de los papás y que por eso fue que vos quisiste como hacer de vos una mejor persona para que la niña tuviera, digamos que como una guía diferente. El tema es cómo entregas la información. Los niños siempre recibirán la información de una manera particular, ¿cierto? O sea, así uno sea el mismísimo berraco y guaca, el niño tendrá una interpretación. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué le entregas? Buscando que él interprete de una mejor manera para él, ¿cierto? Ahí es donde está la modificación propia. ¿Qué hace uno de 0 a 7 años? Aprende cómo vivir. ¿De dónde aprende cómo vivir? De lo que tiene en la casa, porque esos son sus referentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno de 0 a 7? Coge y mira para un lado cómo se comporta mamá, mira para el otro cómo se comporta papá, cómo se comportan entre ellos, cómo es la dinámica que hay aquí en la casa, qué es bueno, qué no, qué es castigado, qué no, y va haciendo como su base de datos en su subconsciente y va diciendo, bueno, esta vaina es por aquí, ¿cierto? Entonces, claro, tú miras a los niños y los niños tienen unos comportamientos y muchas veces son un reflejo de situaciones que uno puede intuir, porque claramente uno no está metido pues, en la casa de nadie, ¿cierto?
Pero uno mira y el papá, la mamá, ve, estos se comportan de esta manera. A veces hace mucho sentido ese tipo de comportamientos, sin decir que esté bien o esté mal, yo no estoy juzgando a nadie, con la forma en la que se comporta un pelado. Entonces eso es lo que yo empecé a mirar desde la guardería de Mariana. Además, en la guardería empezaron a trabajar, ellos trabajan con un tema pues de pedagogía que a mí me parece un parche. Entonces, los elementos pedagógicos de allá, más la observación, más la asociación, me llevaron a mí a entender algunas cosas y a querer entregarlas de una manera diferente. Ok, Gabriel, pero entonces, por ejemplo, vos trabajás en educar al niño y a los padres también. De acuerdo. O sea, inicialmente todo así, todo empezó como venir, enseñándole a los papás otra cosa, ¿cierto? Digamos que a papá y mamá, ¿cierto? En genérico. Ahora, a papá principalmente como el elemento masculino de esa pareja, tiene para mí un especial interés, ¿cierto? Por la dinámica, por la cultura, por cómo se desarrolla hoy la familia. Digo, vení, vení, el papá tiene unas cosas que son relevantes en este cuento, ¿cierto? Entonces también ha sido muy hacia papá. Pues en algunos casos ha sido muy hacia papá. Ahora, una vez empiezo con lo de papá, digo, vení, y a los pelados, entonces, ¿qué? Ayudémosles. Y cuando mi hija va creciendo y empieza la preadolescencia y se mete en la adolescencia, yo digo, uy, estos pelados necesitan una mano. Entonces, hoy estoy muy enfocado es en los pelados. En los pelados, Niños más que y todo. adolescentes principalmente. Ok, Uno puede trabajar porque al final del día la esencia del trabajo es como la misma, ¿cierto? O sea, el punto de movimiento es como el mismo en la historia de cada uno. Es lo que con los pelados pues está más cerquita, ¿cierto? Y yo tengo la facilidad de comunicarme con ellos, entonces puedo llegar ahí, ¿cierto? ok. Pero igual pues se puede hacer con los adultos o con la persona que sea, pues somos. Bueno, y yo pienso que, por ejemplo, hablando del tema de los adolescentes, pues los muchachos que están hoy entre 14 y 18 años más o menos, pues ya sus padres también están grandes, ¿cierto? Y podemos decir que, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, estamos en esa etapa también como de la perimenopausia y menopausia, ¿cierto? Entonces, ellos también están en plena pubertad, en pleno crecimiento, pues en pleno no, porque la pubertad pues les va hasta los 12, pero están en plena adolescencia. ¿Cierto? Entonces, eso no es como mezclar entre papás y hijos, pues, como gasolina con fuego. Así es, Carlos. El tema es, cuando uno habla en teoría de septenios, por ejemplo, los septenios tienen como un reflejo en el tiempo, ¿cierto? Entonces vos hablas de 0,7 y eso se va por allá como a los 60, ¿cierto? Justamente el septenio de 14 a 21, que es en el que están estos pelados ahora, Exacto. corresponde al septenio de 42 a 49, ¿cierto? Entonces las necesidades del ser humano que se presentan en este septenio de 14 a 21 son las mismas en esencia a las que se presentan entre los 42 y los 47. Dios Gabri, mío. vení, explícanos un poquito cómo es eso de los septenios para las personas que no saben de qué se trata la teoría de los septenios, que es Vale. bien interesante. Hay quienes dicen que la vida, digamos que se puede partir en septenios y que cada septenio tiene una función en la vida del ser humano. Entonces, de 0 a 7, tú aprendes cómo vivir. La vida es buena. El niño de 0 a 7 confía. Confía en todo lo que ve, en todo lo que recibe. El único malo es él. Los superiores son los papás. La vida es buena. ¿Sí? De los 7 a los 14, la vida es bella. Tú te dedicas a experimentar y a conocer por la experimentación y a racionalizar la primera parte de los 0,7, que es pura emoción. Cada uno hasta los 3 o por ahí no hace sino sentir porque no tiene sino cerebro límbico. Entonces, todo es emoción. De 7 a 14 tú estás experimentando, la vida es bella, tú estás recibiendo lo que te entrega el universo. Pero de 14 a 21, la vida es verdad. ¿A qué te dedicas tú? A validar. ¿A validar qué? Lo que has aprendido de ahí para atrás. ¿Eh? Ese es el problemita de la adolescencia, ¿cierto? ¿Qué están haciendo ellos? Están validando. O sea, te ponen contra la pared. ¿Cuál es tu coherencia? A mí me dijeron esto, pero yo ya vi que no es así. Esa es la berrionda pelea que tienen los pelados hoy, ¿cierto?
Y por eso es que se van en contra de papá. ¿Quiénes son dónde está la primera desilusión fuerte de la vida del niño? En que creía que era una pareja de seres intachables, casi invulnerables, ¿cierto? Y ahora se da cuenta que no. Eso me tocó decirle a mi hija en estos días en una conversación. Le dije, nene, las cosas más fuertes que hay de crecer es cuando uno se da cuenta que el papá y la mamá no son papá y mamá, sino son dos personas, además de ser papá y mamá. Y mientras tú más te des cuenta que el papá y la mamá son dos personas y te empieces a desilusionar de ese papel de papá y mamá, puede ser en este momento mucho más fuerte con nosotros o puede ser mucho más empática con nosotros. Pero, por ejemplo, a mí en lo particular me pareció supremamente fuerte, o me ha parecido todavía fuerte, ya ver a los papás o ver que los papás son personas, no son, no son los papás. Como uno. Pero es lo más liberador que yo me he encontrado en la vida. Porque uno puede entender muchas cosas y explicarlas. Bueno, aquí hay mucha más teoría pues por cortar, pero cuando vos entendés que tu papá es un ser, es un individuo que está aprendiendo también, que tiene historia, y que tu mamá también es un individuo y que está aprendiendo y que tuvo que vivir una infancia y en esa infancia aprendió cómo vivir, tú puedes entender algunas cosas. Es más, puedes entender las formas de amor que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él aprendió o lo que ella aprendió. Y así tú puedes reinterpretar o resignificar algunas cosas en tu vida. Para mí ha sido absolutamente liberador. Gabriel, pero Entender a tus papás. qué pena, Caro, volvamos al tema de los septenios, porque ibas describiendo del 7 al 14, pero ya viene el 14 al 21, y así. Listo. Entonces, del 14 al 21 tú estás cuestionando todo, o sea, tú estás definiendo qué es verdad y qué no, estás validando tu historia de ahí para atrás, ¿sí? Y en teoría, entre los 14 y los 21, como tú ya aprendiste a vivir y ya sentiste la vida, ya la experimentaste, pues de los 14 a los 21 tú deberías definir qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿cierto? Eso es lo ideal. O sea, si uno siguiera un curso bien ordenadito, con buena información y buena conciencia de su vida, a los 21 uno ya sabría para qué vino a este mundo, pues, ¿cierto? Eso nos pasa, pues eso le pasa a muy poquitas personas. A mí no me pasó. Y por eso es que uno a los 40 está revisando qué fue lo que pasó y para dónde es que quiere agarrar en la vida. Esa es la ¿Qué me está pasando? Por eso es que se da cuenta, porque entonces uno a los 40 pues empieza por ahí y entonces esta vaina qué y qué es lo que estoy haciendo. Y uno de alguna manera también está validando lo que vivió de los 40 para atrás. Y se toman decisiones bastante fuertes, ¿cierto? Pues eso cuando uno se lo cuestiona, se vale que no se lo cuestione uno también, pues, y siga viviendo tranquilamente. Pues bueno, no es un deber. A los 21, ¿cómo era? ¿Los 17 a los 21 o de los 21 a los 28? Eso, 14 a 21, 21 y 28, digamos que ya es el desarrollo de todas esas actividades, ¿cierto? Pero de los 28 a los 35, ahí es cuando empieza el espejo, ¿cierto? Digamos que de ahí la vida tiene un transcurso que es como el desarrollo de todo lo que tú aprendiste, ¿cierto? Y empieza a reflejarse los tiempos después. Entonces, 42, 49 son 14 y 21. Pero si tú te vas más atrás, 49, 56 son 7, 14. Y así se van extendiendo, ¿cierto? Entonces, 56, 63 son 0,7. Entonces, los bebés disfrutan de lo mismo que los abuelos. Okay. Requieren atención, disfrutan el agua, no es sino lo que la vida tiene para mí. Al abuelo no le pida racionalizar, al abuelo no le pida, no, es puro disfrute. ¿Por qué? Porque el alma o el ser, para no meternos con nombres raros aquí, el ser tiene unas mismas necesidades en ese septenio. Entonces por eso se dan la vuelta, pues, eso es como la teoría de los espejos de los septenios. La crisis de los 40 para mí es una segunda adolescencia. Real, eso es real. Eso es real porque uno está en la época de los 40, de los 40 en adelante, por lo menos los 40 a los 50, uno está otra vez aplicando, descubriendo, está racionalizando, como pegándose con esa realidad que tú decías, que pasa del disfrute a la realidad,
y a la aplicación de esa realidad, como a la interiorización de esas cosas que le tocó vivir antes, o que sí, que vivió antes. Y a los cuestionamientos. O sea, Sí, uno los cuestionamientos. eso no lo hace uno a los 30. ¿No? A los 30 está metido, adquiriendo, consiguiendo, resolviendo. Pero después de los 40 y puchos ya sí empiezan a preguntarse cositas. Así Para es. que después a los 50 y algo ya uno esté otra vez disfrutando de lo que ve. Entonces, eso que tú dices pues que te preguntaba, Caro, que es como mezclar gasolina con fuego, pues sí tiene mucho sentido, pero para uno como el adulto, o sea, uno mirándolo así, tiene mucho sentido, claro, que hayan esos choques, obviamente, pero uno digamos que ya como adulto que uno siente que uno tiene que tener el control. Uno a veces siente que uno está en una batalla que no sabe cómo manejar. De acuerdo, Clarillo. O sea, lo que no nos puede olvidar es que somos el adulto. Uh-huh. No para que estemos cuerdos siempre y no para que estemos perfectamente alineados siempre, porque se vale uno desalinearse. Lo que pasa es que el tema es cómo reaccionas tú desalineado y en qué contexto te permites estar desalineado, ¿cierto? Entonces uno puede tener una discusión con un adolescente y puede estar muy hormonal porque uno está también en el momento, ¿cierto? Ahora, uno es el adulto. Hey, dame un momentico y ahorita hablamos que me voy a calmar porque estoy muy incómodo. Uno puede estar incómodo, uno puede estar emberracado. ¿Sí? El tema es que desde el conocimiento de adulto que tenemos hoy, sí tenemos la capacidad de decir, vení, dame un momentico y ahorita lo discutimos, ¿sí? Porque es que ahí también está la autoridad del adulto y la autoridad de papá y mamá. Es un tema que no se nos puede olvidar. De acuerdo, bueno, como ustedes saben, yo no tengo hijos, pero sí tengo muchas amigas con hijos y soy tía de dos adolescentes. Y por ello me atrevo como a preguntarte algo, Gabriel, y es, ¿por qué los papás en esta etapa sienten básicamente que sus hijos de repente se convirtieron en desconocidos? Casi que uno antes ellos llegaban, les contaban todo, o me contaban a mí como la tía todo, y de un momento a otro solamente responden como, ajá, pues cualquier pregunta, sí, ok. O sea, nunca hay como esa expresividad o esa capacidad de volver a contarle a uno lo que sentían, lo que pensaban, sino que ya son muchísimo más parcos. María, los pelados entre 14 y 21, uno está definiendo su clan. O sea, uno está definiendo pertenecer a donde esté, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno forma realmente los amigos que son el parche, ¿cierto? Son como la tribu. Esa es una necesidad que se da entre los 14 y los 21. Además, ya dijimos que estás condenando lo que tenías para atrás, ¿cierto? Entonces tu papá y tu mamá, pues no es que sean los más parchados en la tribu, ¿cierto? O sea, no los queremos en la tribu porque son un descache. Esa puede ser una interpretación de un adolescente, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me acepta? ¿Quién me aprueba? Esa es la búsqueda en la adolescencia. Eso difícilmente lo van a ver en papá y mamá porque además poco hacemos para que nos vean así. Y no estoy diciendo que seamos amigos de los hijos, porque es que un papá no puede ser parcero del hijo, porque es que un papá lo tiene que corregir. Esa es la condición de nosotros. La responsabilidad de nosotros es direccionar. El único que tiene la responsabilidad de direccionar es el papá y la mamá. Ni la tía, ni los amigos. Usted está con una amiga, haga lo que le dé la gana y lo puede hacer. Y la amiga la acompañará. Eventualmente le dirá alguna cosa. Claro. Gabriel, pero ven, ¿cómo hace uno para no ser, a ver, para encontrar ese punto medio, para no ser uno ni el inspector de policía, que ellos no quieran tener nada que ver con uno, ni llegar a uno al punto de parceriar con el hijo, de ser permisivo con él? O sea, y ese punto medio es muy difícil de encontrar para muchas personas, porque las personas piensan que la autoridad es, digamos, el sí o el no rotundo. Y a nosotros, por ejemplo, nos tocaron unos papás donde había un sí o un no rotundo, sin ningún tipo de como de contexto.
Pero de explicación. uno ya es un poquito más flexible con ellos, pero ¿cómo hace uno para no irse ni para el extremo rotundo ni para el permisivo total? Para que ellos tengan en cuenta lo que uno les dice. Claro, y veo varias cosas. La primera es que yo siento que los papás nos gastamos la autoridad en bobadas. De acuerdo, completamente Y de acuerdo. en la historia nos ranchamos en que tiene que tomar el agua y no nos sale. Y, pues no tome el agua. Y usted no gaste la autoridad en esos detallitos que son un poquito más triviales que otros. ¿Sí? Entonces esa es una. La otra, los pelados tienen que sentirse recibidos y, digamos, entendidos. O sea, la clave de este cuento de la comunicación con los adolescentes para mí es la empatía. Ahora, si cada que vas a hablar estás corrigiendo y estás juzgando, te volvés cantaletoso y perdiste la comunicación. Una vez la comunicación se interpreta como cantaleta, chao. Y ahí cogen, chao, te cancelaron y te sacaron del grupo. ¿Por qué? Porque es harto, es que para todo el mundo es harto que le estén a toda hora corrigiendo. Y eso es una tendencia que tenemos nosotros. Yo creo que es cultural, ¿cierto? Pero entonces uno ve, cogió tal cosa, pero vení, ¿por qué no lo coges de esta manera? Eso, pero vení, vos podrías, y es una, a toda hora está uno recomendando, corrigiendo, y yo siento que no tiene que ser así. Otra vez, guárdate eso para cuando realmente consideres que sea necesario, ¿cierto? Entonces, si los pelados no sienten que uno lo escucha y lo recibe sin haber atacado, contra argumentado, más fácil se sueltan. Entonces uno puede empezar a intercambiar con ellos cuando ellos se sienten tranquilos. Y ahí empieza uno a tener espacios más tranquilos y de interacción, que pueden llegar a la bacanería en algún momento, que cuca. Pues uno ser parchado con el hijo, a mí me fascina, ¿cierto? Pero lo que no se puede perder es el punto de autoridad. Para mi hija no sabe que es un castigo, pero mi hija sabe cuando yo me pongo serio. Y cuando yo me pongo serio y doy una indicación, es una indicación. ¿Cierto? Solo que no todas son indicaciones. Ahí es cuando el tema empieza a suavizarse con ellos, ¿cierto? Y uno reserva esos momentos para ponerse serio. Por naturaleza, uno tiene la autoridad con el hijo. Es un tema natural. Así uno viva como le dé la gana, hay una condición natural y es de autoridad. Eso es una vaina asombrosa. Porque una vez dice, ay, y sin embargo, Y cuando, por ejemplo, los niños no reciben esa autoridad, o sea, no los niños, ya pues una adolescente de 18, 19 años y no recibe esa autoridad ya. ese es un tema bastante complejo, Caro, te digo. O sea, yo pienso que hay que irnos hacia atrás para restablecer elementos que andan embolatados, ¿cierto? Y como decía alguien hace poco, la generación de los pelados hoy es de las generaciones más desatendidas de la historia. O sea, cuando anteriormente uno tenía muchas veces su mamá en la casa, hoy eso es muy improbable. No hay nadie en la casa. Los pelados están permanentemente solos, ¿sí? Y además están llenos de cosas, llenos de información, porque tienen la tecnología, porque tienen un montón de cosas. Entonces, un pelado, ¿a quién le hace caso? Sobre todo cuando además los papás han tratado de ser bacanes por cualquier razón, sea por culpa, sea por reacción, a mí que no me toque, a él que no le toque lo que me tocó a mí, yo tuve un papá que no dejaba hacer nada, entonces que él haga lo que le dé la gana. Hay muchas razones, porque hay muchas formas de asumirlo, pero al final del día, el tema de autoridad anda muy embolatado, porque además allá hay otras dinámicas familiares pues que yo tengo en mi cabeza y es los balances de energía, el balance de la energía masculina con la energía masculina y con la femenina en las parejas. No estoy diciendo el balance entre hombre y mujer, ¿cierto? O sea, las energías en el hombre, las energías en la mujer, en balance cada uno y en balance en la pareja, la coherencia en la pareja. Son elementos que entregan autoridad. La autoridad se construye con coherencia y con asertividad. Y si eso no se tiene en la historia, es muy difícil que un pelado le haga caso a uno. Y si no le da caso a los papás, porque los papás a veces ni se dan cuenta,
¿A quién le va a hacer caso un pelado? Si no le va a caso a un papá, nadie más tiene. Y eso no es lo que estamos viendo hoy en día, pero básicamente por lo que tú acabas de decir, ¿cierto? O sea, ya los pelados no entienden la autoridad del adulto, pero de alguna manera eso no se va a ver reflejado a futuro también en ellos. Para mí es un tema preocupante, Caro. Ok. Y vos lo ves hoy en los millennials que están empezando la vida laboral, por ejemplo. O sea, Exacto. pero es un tema, precisamente ahí es donde se refuerza la necesidad del trabajo con ellos, porque es que es un tema que hay que recuperar y se puede. O sea, yo hace unos meses hice unas charlas en el colegio de mi hija y entonces me dijeron, a los de 11, ese grupo es muy complicado. Y hablé con una amiga que hizo una charla y me dijo, la peor charla de mi vida, los pelados no respetan un carajo. Dije, vamos a hacer la charla. Y me fui para allá y les hice un ejercicio, incluso una dinámica pues de exterior y toda la vuelta. Claro, habían algunos dispersos, pero depende también de cómo te acerques y entregues la instrucción. Total. Porque lo que sí es claro es que la violencia está mandada a recoger pues hace años, ¿cierto? Entonces la autoridad tiene que ser una autoridad amorosa. ¿Qué tienes que hacer para generar alguna autoridad? Primero, llamar la atención. Yo en una charla puedo chiflar o puedo pegar un grito. ¿Para qué? Para que me paren bolas, o sea, para que se den cuenta que es que yo estoy aquí hablando. En lugar de decir, por favor, más respeto que estoy hablando. O sea, yo grito más respeto y los pelados se ríen. Menos. ¿Cierto? Pero yo pego un grito con cualquier cosa o pego un chiflido y los pelados voltean. Y una vez voltearon, pan, tomo lo que tengo que tomar. ¿Cierto? Pero el tema de autoridad es un tema muy, muy relevante, es un tema que está muy desdibujado. Y ahí vuelve otra vez la necesidad de trabajo en cada uno de nosotros como adultos, pues. Que mientras nosotros estemos en balance, podemos entregar balance. Okay. Gabriel, cuéntanos, ¿tú cuáles crees que son esos errores más comunes que cometen los papás a la hora de tratar de hablar con sus hijos de manera abierta? Ve, María, para mí lo primero es cómo ha sido, a ver, vos cómo recibís lo que él te está entregando, ¿cierto? El error más común es estar tratando de instruir permanentemente, estar tratando de corregir, o sea, nosotros tenemos un montón de cosas en la cabeza que hemos considerado como que no está bien, como que sí está bien, como que no debería ser. Entonces, cuando ellos hablan, muchas veces ya tienen la respuesta y la respuesta es una instrucción. Entonces, tú te vuelves el de la cantaleta. Y cuando te vuelves de la cantaleta, perdiste. ¿Cierto? Y un tema que para mí ha sido absolutamente relevante es lograr dimensionar las situaciones que tienen ellos en la cabeza de ellos. Porque es que hoy vos has vivido muchos años más, o digamos algunos, pues para no entrar en detalle, algunos años más, y en esos años tus experiencias han tenido unas características, ¿cierto? Y hoy tú dices, hay experiencias duras, menos duras y suaves. Y cuando llega un pelado con una experiencia a contártela a ti, tú de pronto le dices, eso es una bobada, pare bolas, que eso no tiene problema, se está haciendo un... Pero es que para él esa es la situación. O sea, cuando empiezan una relación afectiva o tienen la primera tusa, es la primera tusa de la vida. O sea, eso tiene una dimensión absolutamente enorme en la vida de ellos. Pero para uno es, ay, el primer amor, ni siquiera han tenido relaciones sexuales, en algunos casos, ni siquiera han tenido relaciones sexuales, y usted va a estar así entusado. Pero Gabriel, Pero yo ahí tengo una duda que quiero que me aclares. Por ejemplo, eso no está haciendo que realmente los pelados piensen que esto es, o sea, que todo es un mundo. Porque es que antes a uno... No, lo que pasa es que una cosa es que tú dimensiones y otra cosa es que una vez haya empatía y él entienda que tú dimensionaste, tú lo direccionas. Ok. ¿Cierto? La dirección no se puede perder porque es que tú eres quien tiene la información. ¿Sí? Entonces ahí viene lo de Clarita, es que yo soy la mamá, es que yo soy la que o sea, la historia la tiene uno. ¿Cierto? Entonces, mira,
la primera vez que mi hija tuvo un problema con su estómago, ¿cierto? Digamos que tuvo una diarrea, que no fue, pues, esa que no te deja llegar al baño. Y uno no sabe cuál es, porque esa es la peor. No, ella simplemente empezó a sentir su cuerpo diferente. Y empezó, y se preocupó y se angustió porque llevaba unas entradas frecuentes al baño, ¿cierto? Y ella salió angustiada y yo le veía esa cara. Y pues, yo lo primero que, ay, pues ni siquiera te pone a correr, pues Dios, con semejante drama, ¿cierto? Eso fue lo primero que yo pensé. Pero un momentico, espérate, listo. Es la primera vez que siente así su cuerpo, es la primera vez que tiene la experiencia. Listo, ven y te entiendo, puedes estar asustada. Entonces así vos estás empatizando con ella, ¿cierto? Y una vez ya estás ahí enganchado con ella, le dices, así se comporta el cuerpo en estas situaciones. Hay situaciones mucho más fuertes que incluso te llevan y les cuentas un par de experiencias tuyas, por ejemplo. Y así tú logras redimensionar la situación, pero sin desconocer esa dimensión de él. ¿Por qué? Porque es que si el pelado te dice, pero es que mira la situación, y vos le dices, eso no vale la pena. ¿Qué dice el pelado? Mamá no me entiende. Así, total. Y mamá no me entiende, ¿cierto? Y si mamá no me entiende, ¿qué le voy a contar a mi mamá? Nada, ¿cierto? Entonces, ellos tienen que sentirse recibidos, tienen que sentirse entendidos. Claro, tu responsabilidad es que después de eso, aparte que es que la vida tiene otras cositas. Exacto. Unas más difíciles de verdad. Enredaditas y clarito. ¿Sabes qué? Es que yo pienso que uno como papá, muchas veces, yo te estoy oyendo hablar y de verdad me siento muy feliz porque sin haber tenido como esta conversación con vos nunca previamente, siento que hay muchas cosas de aplicar en mi relación con mi hija. Y me he dado cuenta que es que uno, o muchas veces, no voy a hablar por mí porque yo sí puedo decir que yo trato de ser con ella lo más empática posible, pero es porque yo hago el ejercicio de tratar de acordarme cómo era yo cuando tenía la edad de ella. Fundamental. Entonces, al caer en cuenta de eso, pues entiendo muchas de las cosas que le están pasando. Entonces, no es que no le dé importancia a sus cosas, sino que yo entiendo, claro, es que la primera vez que me pasó a mí, yo pensé que yo me iba a morir. Y la primera vez que yo pensé que esto era el fin del mundo. Pero yo veo que muchas veces los papás se les olvida que ellos también pasaron por esa época, se meten tanto en el rol del papá y del formador, que se les olvida que es que de verdad uno a esa edad, sí, no sé si es por el tipo de papás que yo tuve también, que logro ser un poco más empática con ella. Entiendo que hay personas que también se criaron, pues personas de la edad de nosotros que se criaron con papás con unas normas muy distintas o con una forma de ser de los papás muy distintas, y de pronto es por eso que piensan que ser papá es eso que les tocó a ellos. Pero pienso que es muy valioso y muy importante lo que vos decís, Gabri, porque uno sí se tiene que poner en los zapatos de ellos. Lo que dice Caro también es importante. Uno a esa edad de verdad siente que el mundo, que cualquier cosa que pasa es el fin del mundo, pero como uno ya pasó por eso y uno ya sabe que no es el fin del mundo, uno les puede decir, sí, tranquila, es que se siente como el fin del mundo, pero tranquila, reina. Es el fin del mundo, no es este. De ahí para adelante hay muchos fin del mundo como este. Y depende de cómo tú aprendas a manejar esas situaciones, de aquí para adelante van a ser incluso para ti más fácil pasar por encima de ellas. Es fundamental, Clary, el tema de la tan famosísima inteligencia emocional. Aquí hay un cuento que aplica para todos nosotros, pues, o sea, no solamente para los niños y los adolescentes. Y es, mientras estés en un drama, eres víctima y no te haces responsable. Total. Así Eso es fundamental. Entonces, claro, lo acompañás, pero vení, ¿cómo vas a asumir esta vaina, cierto? Y ahí viene la dirección de papá y mamá, ¿cierto? Pongámosle un poquitico más de drama a esta conversación y ya metámonos en otros temas como son el sexo, las drogas, las redes sociales, ¿cierto? Y a nosotros en este punto, ya con hijos adolescentes, uno empieza a afrontar ciertos temas con ellos que son más tempranos ahora, como por ejemplo esa sexualidad en ellos, que cuando uno en su momento tenía así mucho su primera pareja a los 18, 17, estos pelados ahora parece que nacieran pues ya
con una relación estable, junto con, mejor dicho, el acta de nacimiento con el acta pues de matrimonio Con las capitulaciones. no, total. ¿Cómo empezamos nosotros también? Ya tenemos claro cómo manejar la autoridad, cómo ser empáticos con ellos, pero ya cuando se trata de estos temas que son tan escabrosos para nosotros como los papás, ¿cómo aborda uno esos temas con ellos ya? Y para mí, tomando en cuenta incluso que este es un momentico, que no se nos olvide lo que nosotros vivimos. Fundamental para mí, naturalidad e información. Tú finalmente no tienes la forma de controlar las cosas. Y revísate cuando eras sardina, ¿qué hiciste? Te volaste, te hiciste lo que te dio la gana, ¿cierto? Entonces, siempre que hay formación y hay información y hay naturalidad en la información, yo siento que ellos pueden abordar esas situaciones de otra manera, o de una manera más tranquila. Yo a mi hija le decía, cuando tenía 12 o 13 años, mi hija pues es cumplidora de la regla y es pues, y entonces yo le decía, algún día cuando estés tomándote una cerveza en unos años, me decía cuando tenga 18, decía, por ahí a los 15, pero verá, por ahí a los 15, claro, desde el año casi que antepasado ya están bebiendo con los amigos, ¿cierto? Entonces yo le decía, ¿te das cuenta? Es que la dinámica es esa, o sea, la ley dice 18, sí. Ahora, mi hija a mí me ha visto tomar vino, me ha visto tomar cerveza, me ha visto tomar whisky, ella sabía que sabe todo eso, ¿cierto? Mi hija hasta ahora no ha sido de las que se emborrachan en las fiestas de los niños, porque ya los niños se emborrachan, pues. O sea, ya los pelados, yo estuve recogiéndola en estos días en una rumbita que tenían, y de 10 pelados que vi, 6 estaban borrachos. Y creo que la estadística puede ser mayor, ¿cierto? Entonces, tú hablas con ella, entonces mira, esto es lo que pasa, e incluso les puedes dar ejemplos, les puedes mostrar cosas, enseñarle el respeto. Hombre, yo me he puesto a hablar con ella de los temas, por ejemplo, de sexualidad. Entonces, cuando vos lo quieras hacer, cuando te sientas bien, aquí no se necesita que encajes en ninguna parte. Y pues le puedes explicar, por ejemplo, qué significa una mujer que a los 15 está suelta sexualmente, y que de pronto lo que está buscando es que los niños la reciban y la acepten. ¿Cómo influye eso en el futuro? ¿Quién era la niña que usaba eso en el colegio? Usted la tiene en la cabeza. Usted sabe en su colegio, cuando usted estaba en el colegio, quién era la niña que era tranquila con los pelados. Pues, o que les entregaba pues sexualmente cosas a los pelados. Usted tiene eso en la cabeza, ¿cierto? Y eso durará toda la vida. O sea, ella era la que echaba, ¿cierto? Pero si uno le entrega eso a los pelados desde su experiencia, yo siento que ellos reciben información. Entonces, hagámoslo así, ten en cuenta esto es bacano así, esto es bonito así, el respeto por vos, el respeto por el otro, ¿sí? La necesidad imperante de que te sientas bien con lo que estás haciendo. Y para mí ha sido uno de los pilares. Si es incómodo para vos, no lo hagas, no es por ahí. Si no te sentís feliz haciéndolo, no lo hagas. Y lo puedes hacer, sí. O sea, yo no invito a que lo haga, porque pues ojalá se demorara, ¿cierto? Pero en estos días entré a la droguería y detrás del mostrador, todo el panel era con elementos para el sexo. O sea, empezaba con los condones, había anillos, había cremas, había vibradores, consoladores, había de todo abajo. Y eso es lo que uno entra y ve en la droguería. Le tomé una foto y me senté con ella en estos días. Bueno, pues, eso es lo que hay en la droguería, vea. Está esto, y esto es para esto. Ella apenas abría los ojos. Y esto, y yo sí, y se usa así, porque sepa. Y mucha gente lo usa. Naturalidad en la información. ¿Qué pasa cuando te emborrachas? Tomarte un trago es bacano, sí. Sentirte prendido es bacano, sí. Estar borracho es bacano. Un guayabo es bacano. Entonces entregas información de una manera natural y yo te aseguro que ellos reciben. No, y eso es súper real, pues lo que vos decís, o sea, mientras uno más maneje esos temas, entre comillas, con naturalidad, es mejor para ellos.
Pero sabes que yo te oigo hablar y yo estaba pensando, ¿por qué si ahora ya todo es más natural? ¿Por qué si ahora se han quitado muchos tabús de cosas como lo que decís que está en la droguería? Yo, ¿por qué percibo que nosotros somos papás mucho más nerviosos que los papás que nosotros teníamos? Los papás de nosotros, uno salía, uno se iba, como decías vos, listo, se estaba con el novio y le tocaba detrás de una matera, así como, o sea, como fue todo el mundo en su momento, ¿cierto? Porque yo percibo que uno ahora es como más, como tratando de verdad de cuidarlos y de tratar de extender esos tiempos. Yo sí creo que ellos han acortado los tiempos de muchas cosas ahora. Aunque te puedo decir que en la época de nosotros, a los 14, 15 años, teníamos todos los amigos de nosotros emborrachaban. O sea, ahí sí sin ningún tipo de restricción ni de nada, porque ni siquiera estaba prohibido no tomar y manejar. Ellos son mucho más conscientes ahora, pero aún así yo percibo que somos papás mucho más nerviosos ahora. Yo pienso que sigue siendo información, claro. O sea, los papás de nosotros, así supieran, se hicieron los locos con muchas cosas. Y muchos creyeron que nosotros éramos perfecticos. Pues yo no, ya no creo. No, ella no. Y uno escuchaba eso de los papás, ¿cierto? Yo alguna vez de pelado solté un madrazo en la esquina de la casa y no me di cuenta que mi mamá estaba detrás de mí. Y mi mamá apenas me tocó el hombro. Ay, ese no es el hijo mío. ¿Cierto? O sea, esa era la dinámica. Hoy, yo creo que hoy somos un poquito más conscientes de lo que hay y de lo que significa lo que hay, de lo que puede pasar después de eso. Y eso nos hace un poco más temerosos. Y como también hemos dado un poquito más de flexibilidad en las cosas, entonces, de alguna manera es algo madre. Yo que solté la pita y ahora entonces no vaya a ser que me descaché soltando la pita, ¿cierto? Pues para mí es un tema como de información. Hoy tenemos nosotros más información y somos un poquito más conscientes de lo que puede estar pasando con ellos. Además, uno escucha, yo me siento con mi vení y tal cosa, y allí entonces qué, y entonces qué van a hacer con esto, y qué tomaron, y cómo le fue a no sé quién, y cómo se. Yo empiezo como a recabar información de una manera medio sutil ahí, ¿cierto? Pero tratando de alimentar los contextos para poder entregar también elementos de cómo Una cosa ahí, Gabriel, y es que, bueno, listo, hemos hablado como del sexo, hemos hablado del alcohol, pero es claro que los pelados ahora sí tienen un acceso de pronto a otras sustancias muchísimo más fácil y más a la mano que en la época pues de nosotros, ¿cierto? Cómo manejar, digamos, ese tema que realmente ya hay uno no, pues cómo manejar la naturalidad en un tema que sigue siendo un tema muy tabú, ¿cierto? La naturalidad, en ese sentido, María, tiene que ver más para mí con qué significa la situación. O sea, yo no podría decirte a cómo funciona el tusi porque nunca lo he consumido, por ejemplo. ¿Cierto? Pero a cuenta de que los pelados se drogan. ¿Cierto? Entonces, vámonos un poquito para atrás. ¿Cierto? Necesidad de bioquímicos, dopamina, ¿cierto? Necesidad de placer. ¿Por qué? Más para atrás, por infelicidad, ¿cierto? Por sentirte vacío, por sentirte hueco, porque te falta algo, ¿cierto? O porque necesitas que te aprueben. Entonces, necesitas que te aprueben, sí, entonces te echate el pase para que puedas ser parte del combo, ¿cierto? Entonces, la naturalidad es, hey, te vas a echar el pase y puede que te hagas parte del combo. Y ese sí es el combo que vos querés. Otra vez vámonos para atrás, ¿cierto? Entonces, fortalezcamos en los pelados los elementos de estructura para que eso no sea necesario. Y no digo que no lo prueben, porque puede que lo prueben, ¿cierto? El tema es qué relación se establece con ese tipo de cosas. Entonces ahora hay pelados que se emborrachan cada que salen y seguramente habrá pelados que se droguen cada que salen, ¿cierto? Pues no está en que lo pruebe o en que esté ahí, sino en cuál es la relación que él va a establecer con eso a razón de la estructura que tiene y que fue la estructura pues, que nosotros ayudamos a construir de alguna manera, ¿cierto? O que todavía podemos entrar a intervenir de alguna manera. No sé si te entregué información para tú.
Sí, claro, claro. Y otra cosa que me parece que es importante como que toquemos, Gabriel, y es el tema del sexting, ¿cierto? ¿Cómo prevenir que los hijos de pronto se metan en problemas por compartir algunas fotos privadas? Eso es un temazo, eso es un temazo. Yo me baso otra vez en la estructura y sabes que ha sido importante, experiencias, porque ya hay experiencias cercanas de eso. O sea, uno ya en el colegio sabe que pasó alguna cosa y que entonces mira lo que pasó aquí y entonces mira esto cómo se desenvolvió y mira hasta dónde llegó, ¿cierto? Y entonces esta situación que parecía trivial se volvió un meme en los colegios del poblado, ¿cierto? Tiene una dimensión bastante grande, ¿cierto? Ahora, todo eso pasa porque se generó esa fotico acá. Entonces, yo siento que las experiencias de otras personas sirven para generar un poquito de conciencia al respecto, ¿cierto? Ahora, ¿a quién le entregas? ¿Cómo le entregas? ¿Y para qué entregas? Y una cosa clara es, una vez tomaste la foto y la entregaste, perdiste el control de ella. Es una cosa que ellos tienen que entender. No, es Sí, que es la mejor amiga. Llore. La mejor amiga la entregó, la publicó por cualquier razón. Ni siquiera estamos diciendo que ha sido por maldad, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuánto te valoras? ¿Cuánto te cuidas? ¿Cierto? ¿Cuán importante es el autocuidado? Y aplica para el sexting, para el sexo, para las drogas, para el alcohol. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cuánto habitas tu cuerpo? Eso es un tema, pues eso es otro tema. Y es digamos que es uno de los fundamentos que yo tengo para las terapias con los adolescentes y es cuánto habitas tu cuerpo. Ven, habita tu cuerpo. O sea, siéntete dueño de ese templo que tienes, porque pues, para mí es un templo, ¿cierto? Y no significa pues que entonces me voy a volver extremo con tendencias o cosas. No, 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 no. No, yo cuido mi cuerpo y hago las cosas que considero que sirven para estar bien, ¿cierto? Y respeto mi cuerpo y me respeto dentro de mi cuerpo. Y desde ahí se puede lograr digamos, un manejo diferente de ese tipo de cosas. Cuando se habita. Si no se habita, vamos graves, pues. O sea, si tú no estás conforme, si no Oíste, estás conforme, si Gabriel. no te aceptas, chao, señora. Pero otro tema que, pues, que también es preocupante es el manejo, pues, como de las redes sociales. Ellos ahí constantemente tienen información, constantemente también están, pues, generando dopamina al hacer así, y hay pues, un antecedente para uno poder caer en adicciones de una u otra manera. ¿Cómo podemos hacer para manejar esta situación, pues, como con la norma? ¿Con cuál norma? O sea, ¿Con cuál norma? sí, el tema se vuelve complejo es porque yo siento No hay norma. que se usan las cosas de maneras particulares de acuerdo a las necesidades de los grupos. ¿Me explico? Eh, Hay un grupo de nenas, por ejemplo, que hicieron un chat para tal cosa y empezaron a intercambiar fotos sexuales entre ellas, ¿cierto? Entonces, con mi hija, yo llego a esa situación y le digo, bueno, hey, pilas, que yo entiendo que este grupo hace esto. Ah, ahí hay un riesgo. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cierto? Pilas que es que en una rumbita, por una foto, se pueden meter en ese chat, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, entregar la dimensión de las cosas para que ellos sean los que definan el estar o no estar. Porque otra vez, uno no tiene cómo controlar esa vaina. O sea, mi hija se fue de excursión e hizo un perfil diferente en Instagram. Total. Pues yo vení, porque otro perfil. O sea, vos sos una sola persona. No, es que no quiero que unas personas de aquí vean lo que quiero publicar acá. ¿Cierto? Y esa es la situación más sencilla, ¿cierto? Porque entonces ya, claro, vienen otros perfiles con otro grupo para publicar lo que en teoría solamente puede publicar ahí, ¿cierto? Total. Una otra pregunta, y es, tú ahora hablabas de habitar el cuerpo, ¿cierto? Yo siento que quizás
recordando cuando era adolescente, uno siente que el cuerpo tiene un significado muy importante para uno en términos de la seguridad, ¿cierto? De estar bonito, de ser bello, de ser atractivo, de ser sexy para el sexo opuesto, y hay veces ni siquiera para el sexo opuesto, sino para que mis amigas también vean que es que soy muy bonita o al revés, pues, ¿cierto? Y pienso que el tema de las redes sociales también nos genera un dimensionamiento de la belleza que muchas veces es supremamente irreal, ¿cierto? Cómo trabajar como el tema de la aceptación de mi cuerpo, ¿cierto? En los adolescentes, independientemente de los parámetros de belleza existentes, ¿cierto? Porque uno como adolescente es inseguro, pues uno se ve feo todo, así no tenga nada feo, ¿cierto? Así uno no tenga nada feo, uno dice, ay, no, es que estoy gorda, tengo celulitis, el pelo lo tengo feo, lo que sea, alguna cosa se encuentra. ¿Cómo trabajar eso? Y yo quiero complementar eso que está diciendo María con otra pregunta y es, ¿cuáles crees tú? Porque eso que dice María era algo que yo también te quería preguntar. ¿Cuáles dices tú que son los miedos más grandes que tienen estos pelados ahora? Ya está claro que ellos, para ellos lo más importante es su clan y su grupo, buscar esa aceptación. Podría decirse que el miedo de ellos más grande es no ser aceptados y por eso ellos se sienten tan presionados y las redes sociales los llevan a tener esa presión y por eso hacen cosas como las que tú dices que hizo tu hija, es que yo por este lado puedo poner esto, pero por esto puedo poner esto, porque por acá me ven estos, por acá me ven estos otros. Sí, definitivamente la necesidad de la adolescencia es pertenecer. Hay un miedo enorme al cambio. Es muy paradójico, porque es la etapa de mayores cambios en la vida, pero hay un miedo al cambio. Y hay un miedo al cambio por la incertidumbre de, ¿cierto?, de en qué me voy a convertir, principalmente por la necesidad de pertenecer. Entonces, el miedo más grande es al cambio y a ser rechazado, o sea, no a ser validado o no ser aceptado dentro del clan. Y ahí entonces vienen todos esos temas de cómo me proyecto para ser aceptado, ¿cierto? Y si estoy con las personas que valoran una condición física específica, pues buscaré esa condición física específica para poder pertenecer. ¿Cómo trabajar sobre eso? Otra vez paso atrás, en la autovaloración y en la conciencia de... ¿la conciencia de qué? La conciencia de tu cuerpo, como máquina, como elemento funcional, por ejemplo. ¿Cierto? Es medio cliché, pues, pensar que es que tu cuerpo funciona perfectamente y a razón de eso, entonces tienes que aceptarlo como es, ¿cierto? Pero tiene un sentido realmente profundo. O sea, cuando vos comparás, cuando vos te pones frente a alguien que tiene alguna disfunción física, por ejemplo, tú puedes entender cuán bendecido eres por tener esa condición, o sea, cuán afortunado, ¿cierto? Entonces, digamos que entregar elementos de valoración diferentes a la estética, para mí ha tenido un sentido y ha tenido un efecto. Hay cosas que son inevitables, pues. Digamos que la dinámica hoy es esa, la distorsión, así como lo dijiste hace un momentico, María, de las redes sociales es absurda, pues. O sea, la vida perfecta, la vida multimillonaria, con cuerpos perfectos y escenarios perfectos, que al final del día pasa a ser bastante irreal en nuestra vida cotidiana. Entregarle la cotidianidad a alguien e incluso hacerle ver que esa es la cotidianidad y que lo otro realmente está un poquito fuera de esa cotidianidad, puede entregarle elementos de racionalización respecto de su realidad. No sé si me haga entender. O sea, vení, Sí, claro. es bacano, Sí. mira sí, mírale el contexto, una bacanería, pero aquí, por ejemplo, ¿en dónde está eso? Está aquí, ¿cierto? No sé, hay experiencias que se pueden racionalizar y con eso entregar mucha información. Y la distorsión para mí sigue siendo, o sea, cómo te relacionas con eso sigue siendo parte de cuál es tu estructura básica. Y tu valoración, para mí, parte más de atrás, pues, desde la estructura que del cuerpo que tengas, ¿cierto?
y uno encuentra personas que físicamente no son las más esbeltas o no son las que cumplen con el canon de belleza y sin embargo están felices con su cuerpo. Sí, de acuerdo. De hecho, yo siento que igual, pues digamos que están bajo una presión de lo que es la belleza impresionante, pero también siento que hay como unas contratendencias que empiezan a valorar, por ejemplo, esa tendencia de no opines sobre mi cuerpo ni sobre el cuerpo de nadie más, por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, las modelos que ya son más rellenitas, entonces hay modelos curvy o modelos más voluptuosas, o sea, yéndonos como a otros escenarios. O sea, yo pienso que también hay como unas contratendencias que ayudan como a que los jóvenes puedan lograr identificarse con otros escenarios y otros rumbos, pero igual yo sigo sintiendo que esa es quizás una de las preocupaciones más grandes cuando uno es adolescente. Y eso que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de ser mujeres. Yo pienso que para los niños hombres, no sé qué tan fuerte sea esa presión de cómo, sí, de cómo me vive de todo, pero yo creo que ellos también se les presentan otro tipo de presiones ahí por redes sociales de que yo tengo que mostrar que soy el más, no sé, el que me prestan este carro, o el que manejo más así, o el que más tomo. O sea, tanto niños como niñas tienen como sus detonantes de presión. Y sabes qué, todo lo que tú estabas diciendo de que ellos todas esas cosas las hacen por pertenecer, me impacta muchísimo, porque es que aparte de esa presión que ellos tienen, los pelados al mismo tiempo se sienten supremamente solos. Se sienten supremamente solos. ¿Cómo nosotros como papás podemos llenar esa soledad? Es que todo lo que ellos tienen montada toda una serie de cosas en su vida para las que ellos son importantes, pero no son cosas reales, todo es virtual, que era lo que tú estabas diciendo. Y uno ya después ve y ve al hijo todo el tiempo pegado en el celular, hablando con una persona que vive quién sabe dónde, pero que no le representa ni compañía, ni afecto, ni nada. Ellos entregan sus afectos y su compañía y sus cosas a cosas virtuales. ¿Cómo podemos, como papás, de alguna manera llenar esos espacios y esos vacíos que ellos tienen tan grandes de compañía y de afecto? Los pelados para mí se tienen que sentir recibidos e incluidos, casi que sin diálogo. O sea, inicialmente sin diálogo porque el diálogo entorpece para ellos situaciones. Pero si tú tienes una escucha activa, por ejemplo, tú tratas y logras empatizar con sus situaciones, ellos se van a sentir acompañados. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros con los adolescentes es acompañarlos. Ellos sientan que uno está ahí, sin cantaletas, sin reproches, sin peleas, sin alegato, ahí. A veces siquiera sin hablar, pero que sepan que uno está ahí, para que empiecen a compartir espacios. Y ese puede ser el principio incluso de una comunicación un poco más efectiva entre nosotros, pero tiene que partir de la recepción. Yo una vez en una charla en la que estuve, no me acuerdo de nada de la charla, honestamente. Me acuerdo de una sola cosa, y era que decían, cuando su hijo adolescente le diga que le quiere contar algo, usted lo que esté haciendo, déjelo de hacer. Y escúchelo en ese momento, porque si él en ese momento le pidió que quería hablar con usted y usted le dice, dame 5 minutos que estoy en una llamada, espérate, yo termino de cocinar esta cosa o eso, cuando usted vuelva, ella no le va a querer decir. Perdió. En algunos momentos incluso algunas preguntas son muy efectivas. Cuidado con volverse cansón. Y ahí viene la respuesta monosílaba de la que hablaba de pronto ahorita María al principio. Con los niños, más que con los adolescentes, uno podría quedarse con la respuesta monosílaba y quedó engrampado, no tiene información. ¿Qué he hecho yo y que me ha funcionado muy bien? Es hacer la siguiente pregunta. Si hay una respuesta monosilábica, haz otra pregunta, porque tu pregunta no fue efectiva. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo así? ¿No me vas a contar más? Reclamo. Te descachaste. ¿Y qué fue lo que más te gustó hoy? ¿Con quién estuviste en el descanso? Yo una vez le dije a mi hija, ¿cómo te fue? Me dijo, bien. Yo vení, ¿y qué hiciste en el descanso? No, papi, es que estuvimos en el Parque Explora.
O sea, si yo me hubiera quedado con el bien, ni me enteraba que estuve en el parque explorando. ¿Cierto? Viene la pregunta así, vení, ¿y qué clase estuviste hoy? ¿Y cuál fue la que más y cuál fue la que menos te gustó? ¿Cierto? No solamente pues las cosas bien bacanas, ¿no? También, vení, ¿y qué fue lo que menos te gustó hoy? Entonces, ahí está esa interacción y lograr que ellos se sientan recibidos. Eso es, en este momento para mí, eso es lo fundamental con los adolescentes. Que ellos se sienten incluidos en la vida de uno, pueden entregar. Y se sienten escuchados, pueden hablar. Pero, no, pero entonces contame más. No, pero entonces, ¿qué hiciste aquí? Entonces, ¿y cómo? No, suave. O sea, que ellos no se sientan atacados, pero que sí sientan que uno tiene interés en lo que está pasando. ¿Sí? Otra vez, no todo hay que controlarlo. O sea, no todo se puede controlar. Y así tú tengas la mejor relación con tu hijo, habrá cosas que no vas a saber. Eso es una realidad. Y otra vez vámonos a cuando nosotros éramos pelados, ¿cierto? En estos días me dijo, no, imagínate, y le contó a mi esposa y a mí no me contó. Digo yo, vení, y vos, ¿qué le contabas a tu papá? No, nada. ¿Y por qué? Hombre, ¿sabes qué? Es porque yo sentía que mi papá como que no escuchaba. Entonces, ocúpate de que tu hijo sienta que vos lo escuchás. Yo creo que ahí puede cambiar la cosa. Esas son las dinámicas que uno debería atender para establecer comunicación con estos pelados. Ahora, estamos ya a los 15, ¿cierto? Vamos a, de alguna manera, recuperar 15 años, pues, ¿cierto? Porque si hay cosas que, si él trató de decirte varias cosas en diferentes momentos, como decía Clarita, y tú no le prestaste atención, hoy va a ser un poquito más difícil que él entienda que sí le presta atención. Bueno, no, en conclusión, yo creo pues que nos queda que criar adolescentes pues es una montaña rusa, pero que está en nosotros que somos los adultos, en pues tomar y hacernos cargo de nuestras propias emociones, sentimientos y ayudarles en este caminar. Gabri, vení, y yo quería hacerte una última pregunta para cerrar. O sea, nosotros aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo porque esto es un tema sin fin, pero si nosotros como papás pudiéramos hacer una sola cosa para que eso mejore nuestra relación con nuestros adolescentes, ¿cuál sería? Recibirlos, en todo el sentido de la palabra. O sea, escucharlos, empatizar, recibirlos, hacer que se sientan recibidos. Para mí esa es la clave. De ahí para adelante, lo que siga de ahí para adelante, o sea, lo que se pueda seguir haciendo, ¿cierto? Pero una vez nosotros podamos recibirlos, ellos van a entregar. Para recibirlos también tenemos que trabajar en nosotros, pues. O sea, para mí eso ha sido indiscutible. Yo tengo que modificar mis estructuras para poderle entregar a él, o a ella, o a ellos elementos diferentes a los que yo tenía ahí metidos y que han sido mi educación y han sido la educación de aquí para atrás. Pues. Perfecto, Gabriel. Y una última pregunta, y es el tema como de la terapia. ¿Qué opinión te merece como llevar a estos adolescentes y estos jóvenes a que conversen con una persona, digamos que es una persona más neutral que el mismo papá o la mamá o la tía o el hermano, y que puedan explorar como ese escenario de la terapia y el acompañamiento psicológico? María, a la orden. O sea, para mí eso ha sido ganador y es una posibilidad. Es una posibilidad porque precisamente cuando llegan donde alguien que los recibe, ellos son capaces de entregar. Cuando son capaces de entregar, uno puede también hacerlos, pues entregarle más elementos a ellos para que ellos se modifiquen. Aquí el cuento es que todos seamos más felices siempre, ¿cierto? Entonces, incluso en estos días estaba con una nena en terapia y me decía, pues yo vine porque acá me mandaron, pero yo no creo en usted, ¿cierto? Válido, súper válido, ¿cierto? Venga, conversemos, usted no tiene que creer, ¿cierto? Pero ya ahí hay una interacción diferente y es una interacción que no tiene juicio y no tiene cantaleta y no tiene ningún color de autoridad, que es contra lo que ellos están peleando hoy.
Pues a mí me parece que es una súper alternativa. No, y para nosotros los papás, ¿qué opinas de la terapia? O sea, ¿piensas que los papás tenemos, ya habías dicho, sí, dijiste que piensas que nosotros nos tenemos que resetear? Terapia para los papás. Sí, o sea, yo pienso que todos los seres humanos somos susceptibles de cambiarnos a nosotros mismos para conseguir vivir mejor y vivir más felices. Esa ha sido mi experiencia. Yo me he modificado a la edad que querás, ¿cierto? Porque la modificación parte de la intención y del trabajo. Entonces ya los muchachos en estos días, no, yo tengo 48 años y todavía me modifico. O sea que cualquiera puede modificar a cualquier hora. ¿Para qué? Para vivir mejor. Si yo vivo mejor, ¿qué entrego? Bienestar. Eso ni siquiera es pensando solo en el hijo adolescente, pensando en la vida de cada uno. Pues para mí los terapeutas son una bendición. Sin estar, pues sin irme a los extremos, sin irme a la dependencia, no. Elementos, todo un trabajo, modifico, resignifico, vivo mejor. Bueno, mejor dicho, así mamás ya saben que un poco de paciencia, un poco de amor y un poquito de terapia realmente no le cae a nadie mal. Nos vemos en el próximo episodio del Casetal Podcast. Compártanlo con alguien que sientan que lo necesita y síganos en redes. Gabriel, muchas gracias. A ustedes por el espacio. Chao.